Comenzamos con la anatomía palpatoria y proyectiva de la región dorsal. Señalamos en la línea media el extremo de las apófisis espinosas vertebrales. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical es fácilmente visible con el cuello en flexión. Se la utiliza como punto de referencia para contar las vértebras. Si unimos con una línea las crestas ilíacas, la misma indicará el nivel de la cuarta vértebra lumbar. Las vértebras que constituyen el esqueleto del raquis presentan como características generales el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, la apófisis articular superior, en la vista lateral la apófisis articular inferior, la masa correspondiente al pedículo vertebral, la lámina vertebral y su conclusión en la apófisis espinosa. El agujero vertebral que queda limitado entre los elementos, y realizando la sección del cuerpo vertebral y lámina, nos ubicamos en el tejido que constituye el cuerpo vertebral, una delgada capa de tejido compacto periférico y tejido esponjoso en el centro vertebral. Resecando ese tejido, ubicamos los elementos arteriales y venosos del cuerpo vertebral. En la primer vértebra cervical o atlas, el agujero vertebral, el arco anterior, la masa lateral del atlas, la carilla articular superior destinada al cóndilo del hueso occipital, la carilla articular inferior. En la vista lateral, la apófisis transversa, el agujero transverso por el que discurre la arteria vertebral, que luego se posa en el arco posterior del atlas. La vista inferior, con el agujero vertebral, la carilla articular para el diente del axis o apófisis odontoides y las carillas articulares inferiores. La segunda vértebra cervical o axis, con el cuerpo vertebral, la apófisis odontoides con su carilla articular y las carillas articulares superiores. En la vista lateral, la apófisis transversa con el agujero transverso destinado a la arteria vertebral. La ubicación de la lámina vertebral. Ambas láminas, en la vista posterior, confluyen para formar la apófisis espinosa bituberculosa. En la vista superior, el agujero vertebral. En una vértebra cervical distinguimos el cuerpo vertebral, en la vista oblicua, el pedículo, la ubicación de la apófisis transversa con el agujero transverso, las carillas articulares superior e inferior, y dirigiéndonos a la vista posterior dorsal, las láminas vertebrales y la apófisis espinosa bituberculosa. La vista superior ubica el cuerpo vertebral de forma cuadrangular y el agujero vertebral de forma triangular. En la vértebra dorsal ubicamos el cuerpo vertebral, dirigiéndonos a su vista lateral, las carillas articulares destinadas a la cabeza de la costilla, el pedículo y la apófisis transversa con una faceta articular para el cuello de las costillas, la apófisis articular superior e inferior. La vista dorsal ubica las láminas vertebrales y la formación de la apófisis espinosa. Su observación superior con el cuerpo vertebral y el agujero vertebral de forma circular. El nivel lumbar, el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, voluminosa y corta,
la apófisis articular superior e inferior y las láminas, algo más pequeñas, que confluyen constituyendo una apófisis espinosa corta y cuadrangular. Desde su cara superior, el voluminoso cuerpo vertebral y el agujero vertebral, de forma triangular. El sacro, formado por 5 vértebras fusionadas, ubica lateralmente los agujeros sacros anteriores, el alerón del sacro, la carilla auricular destinada al hueso ilíaco y por detrás de ella la fosa cribosa. Las láminas y apófisis espinosas fusionadas constituyen la cresta sacra. Ubicamos los agujeros sacros posteriores y la carilla articular para la quinta vértebra lumbar. En su cara superior, el cuerpo vertebral, el alerón del sacro y el pedículo de la primer vértebra sacra. Por detrás, el conducto sacro. En la sección sagital del sacro, ubicamos por debajo del cuerpo de la primer vértebra sacra el disco intervertebral. Detrás, el conducto sacro. Culmina la columna con el coxis. La sección transversal de una vértebra lumbar con la distribución del tejido esponjoso central. Una vértebra de elefante y su relación con el tamaño de la vértebra humana normal. La porción cervical de la columna vertebral se halla constituida por 7 elementos óseos. Lateralmente, a través de los agujeros transversos, discurre la arteria vertebral. Desde la séptima vértebra cervical se extiende la columna vertebral en su porción torácica o dorsal. En las apófisis transversas, las carillas articulares para las costillas. Su límite inferior, la 12ª vértebra dorsal. La porción torácica presenta una curvatura lateral normal. Desde la primera vértebra lumbar, descendemos acompañando a la porción lumbar de la columna vertebral. Su límite inferior, la quinta vértebra lumbar. El perfil de la porción cervical de la columna ubica una curva de convexidad anterior, lordosis cervical. Siguiendo la columna en su porción torácica, detallamos una curva de concavidad anterior, la sifosis dorsalotorácica. A partir de la primera vértebra lumbar, se repite una lordosis, la lordosis lumbar, culminando con la porción sacrocoxígea. Siguiendo la línea de las apófisis espinosas, ubicamos la séptima vértebra cervical, las apófisis espinosas y transversas de la porción torácica, la ubicación de la primera vértebra lumbar y la conclusión de la línea espinosa. El atlas, a nivel cervical, su articulación atloideo-odontoidea, las carillas articulares superiores del atlas destinadas al hueso occipital. En la vista anterior, la articulación del atlas y el axis. Las vértebras cervicales con el disco intervertebral, cuyo mayor espesor es anterior. En el nivel dorsal, el disco intervertebral se adelgaza en el sector anterior y a nivel lumbar vuelve a engrosarse, permitiendo la formación de las curvas mencionadas. Lateralmente, en el nivel torácico, ubicamos las carillas articulares para las costillas y distinguimos el agujero de conjunción entre ambos pedículos vertebrales. Completan los medios de fijación, el disco intervertebral nombrado y el ligamento amarillo. Este elemento de unión se ubica entre ambas láminas de las vértebras. En la sección sagital
las dos porciones del disco intervertebral, periférica o fibrosa y central, el núcleo pulposo. La maqueta ilustra un segmento de columna dorso-lumbar, el disco intervertebral con la porción periférica y el núcleo pulposo, la representación de la médula espinal y a nivel del agujero de conjunción las raíces anterior y posterior del nervio raquídeo, su proximidad con el disco intervertebral. La ruptura de las fibras periféricas del disco permite la formación de la hernia del núcleo pulposo, que comprime y tracciona las raíces produciendo dolor. La columna vertebral contribuye en la formación de la pelvis a través de la articulación sacroilíaca. Esta se da entre las carillas auricular del sacro y el hueso ilíaco. Detallamos la ubicación de la carilla auricular del hueso sacro. La columna vertebral presenta los siguientes movimientos: inclinación lateral, con una amplitud máxima en las regiones cervical y lumbar, pero limitada en la dorsal. Extensión, con su mayor movilidad a nivel cervical y lumbar. Flexión, que se realiza sobre todo en los segmentos cervical y lumbar. El movimiento de rotación, que se produce por el giro de las vértebras alrededor de un eje vertical. Y por último, el movimiento de circunducción, que resulta de la combinación de todos los anteriores. En la región lumbodorso-cervical, desde el occipital siguiendo la línea de las apófisis espinosas, ubicamos al músculo trapecio, primer plano muscular. Una vez desinsertado, lo retiramos. Accedemos de esta forma al músculo dorsal ancho, su borde superior e inserciones medias. Lo reclinamos. Siguiendo el borde interno del omóplato, el músculo romboides, con sus inserciones medias en las apófisis espinosas. Al retirarlo, queda expuesto el músculo angular del omóplato. Sobre la parrilla costal, en un plano más profundo, cubriendo los músculos de los canales vertebrales, el serrato menor póstero superior. Lo reclinamos. Descendemos con el músculo dorsal largo, descubrimos el serrato menor póstero inferior y ubicamos la masa lumbar común. Seguimos en trayecto ascendente el epiespinoso. Por fuera, el dorsal largo y por último el ilio costal. A nivel de la nuca, en el segundo plano muscular, ubicamos al esplenio. Lo reclinamos. El segundo nervio cervical, lateralizado, el complexo mayor y menor. Al descenderlos, abordamos el cuarto plano muscular. En él, el recto posterior mayor de la cabeza, por fuera el músculo oblicuo menor y por debajo el oblicuo mayor. Se configura un triángulo de la nuca o de Dillon, su contenido arteria vertebral y primer nervio cervical. Por debajo el segundo y tercer nervio cervical anastomosados. Desinsertando el recto posterior mayor de la cabeza, descubrimos el músculo recto posterior menor. La arteria vertebral discurre a nivel cervical por el canal osteofibroso constituido por los agujeros transversos. El cono terminal de la médula se proyecta a nivel del disco intervertebral que separa la primera de la segunda vértebra lumbar.
A partir de esta altura se encuentra la cola de caballo. Entre lumbar 3 y 4 se realizan las punciones lumbares. La incidencia radiológica anteroposterior nos ubica el atlas, el axis. El correlato óseo de la columna cervical en idéntica posición demuestra la ubicación de ambas vértebras. Arco anterior del atlas, cuerpo del axis. La vista lateral señala el arco posterior de la primera vértebra cervical y la apófisis espinosa del axis. El correlato óseo con la ubicación de ambos elementos. Arco posterior del atlas, apófisis espinosa del axis. A nivel dorsolumbar, el agujero de conjunción, por el que discurren las raíces de los nervios raquídeos. La primer vértebra lumbar y entre los pedículos vertebrales el agujero de conjunción. Las tomografías axiales computadas del nivel lumbar ubican por delante el cuerpo vertebral, el agujero vertebral y agujero de conjunción, y por detrás la lámina de la vértebra y la apófisis espinosa. Similar técnica aplicada a nivel lumbosacro detalla por delante el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, el alerón del sacro y el corte de las carillas articulares lumbosacras de formas cilíndricas. La resonancia magnética en un corte sagital lumbosacro ubica la cuarta y quinta vértebra lumbar, el sacro, el detalle del disco intervertebral y en el sector dorsal la masa lumbar común. Caracteres particulares de las vértebras de cada región. Músculos del dorso del tronco y de la nuca. Inserciones, inervación y función. Articulaciones de la columna vertebral. Clasificación, superficies articulares y medios de unión.